Pensando en las posibles causas históricas, económicas, políticas y sociales de la violencia, me llegó a pasar lo mismo que le ocurrió al profesor Jesús Antonio Bejarano, quien famosamente dijo, hablando del conflicto, se me secó el cerebro. Si bien muchas de las circunstancias sociales, políticas y económicas del país parecen explicar por lo menos parcialmente ciertas formas de violencia, no tengo hoy una buena teoría sobre por qué en Colombia la violencia parece ser una constante en medio de fenómenos sociales, económicos y políticos que, vistos en el contexto de 2 siglos de historia republicana, son bastante diversos. Explorando posibles explicaciones alternativas, llegué a buscar la causa de buena parte de los problemas de violencia del país, lejos de las teorías políticas y económicas y más cerca de la vida cotidiana de nuestros habitantes. Hoy estoy convencido de que la inoperatividad de nuestra justicia, en especial para los problemas que pueden verse pequeños pero que son muy significativos para quienes los sufren, es en buena parte responsable de factores que contribuyen a la violencia del país. La frustración de la ausencia de justicia en los negocios, en las relaciones familiares y en otros asuntos, muchas veces generan en las personas sensaciones de injusticia, de maltrato o de exclusión que pueden con los años acumularse y generar sentimientos que no resultan incompatibles con reacciones violentas encaminadas a solucionar mediante vías de hecho problemas que esas mismas personas probablemente hubieran preferido tratar por medios pacíficos e institucionales. Los métodos alternativos de solución de conflictos existen por muchas razones y no necesariamente como una alternativa a los sistemas de justicia relativamente inoperantes como el nuestro. Pero creo que en Colombia el papel más importante que deben jugar es el de llevar soluciones socialmente aceptables y jurídicamente vinculantes a donde nuestro aparato judicial no ha podido llegar. Un filósofo colombiano con quien no sé si guardo algún parentesco lejano, Stanislao Zuleta, escribió hace años un ensayo sobre la guerra en el que sostiene que la coexistencia con los conflictos en la vida social es inevitable. Anticipándose a las críticas que pudieran suscitarse a esa postura, dice en ese ensayo lo siguiente: si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría a paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Concluyo entonces por decir que espero que los métodos alternativos de solución de conflictos, dirigidos no solamente a las grandes oportunidades de negocio que bien podrían aumentar con el posconflicto, sino también a las causas que en Colombia más los necesitan, contribuyan a que seamos una sociedad no con menos, pero sí con mejores conflictos, y que ello a su vez conduzca a que lo que denominamos hoy el posconflicto pueda ser visto dentro de un par de décadas como la época en la que la violencia en el país dejó de mutar de causas y protagonistas y empezó realmente a ceder en favor del funcionamiento de sistemas de convivencia más efectivos. Los más que todos los que participamos en ellos tenemos un papel importante que jugar en este ámbito que con seguridad será solamente uno de muchos que requieren solución, pero que no por ello deja de ser en este momento del país esencial para los esfuerzos que se han hecho durante décadas en busca de una sociedad más justa, organizada y racional. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ahora la primera presentación que está prevista es la del doctor Juan Camilo Restrepo, que notarán no se encuentra físicamente con nosotros. Él había reservado un espacio especial en su agenda para venir hasta acá, pero lamentablemente vicisitudes propias del proceso de negociación que está adelantando en Ecuador con el ELN le impidieron pues desplazarse hasta acá, pero muy gentilmente nos está acompañando por medio de telepresencia. Entonces, yo no le quito más tiempo al doctor Juan Camilo. Una breve presentación: abogado y economista de la Universidad Javeriana, especializado en Derecho Económico del London School of Economics, tiene un doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad de París y tiene una larga y prolífica carrera en el servicio público. Además es árbitro y consultor y, como ya les mencioné, pues actualmente es el jefe del equipo negociador en los diálogos de paz del gobierno colombiano con el ELN. Doctor Juan Camilo, muchísimas gracias por su presencia y ya tiene la palabra. Muy buenos días. Quiero presentar mis agradecimientos en primer lugar a los organizadores de este foro. Yo voy a dirigirles unas palabras breves, que me he asignado un tiempo de unos 15 minutos,
para hablarles de un proceso de negociación poco sui generis con relación a los que ustedes están tratando, pero que no deja de tener mucho interés desde el punto de vista de estrategias y prácticas de negociación y de aproximación de puntos diferentes entre partes que se encuentran. Me refiero al proceso de negociación con el ELN y el gobierno de Colombia, que tiene lugar en este momento en Quito, Ecuador. Lo primero que debo informarle al auditorio es que en este proceso de paz, que continúa el que ya concluyó con las FARC, y hasta tanto no se firme con este grupo alzado en armas un cese al fuego, negociando, pero al mismo tiempo seguimos combatiéndolos con todo rigor por parte de nuestras Fuerzas Armadas. En esta negociación se está aplicando el dicho del ex primer ministro de Israel, Rabin, que decía que es necesario negociar como si no se estuviera combatiendo y combatiendo como si no se estuviera negociando. Repito, este es el escenario, negociación en el fragor del conflicto, hasta tanto no se llegue a un acuerdo de silenciamiento de fusiles y de ceses de hostilidades. Las negociaciones con el ELN tienen peculiaridades con relación a las de las FARC, que quisiera resumirlas muy brevemente. En primer lugar, el ELN no es un grupo tan homogéneo en cuanto a unidad de mando como lo es las FARC o como lo eran las FARC. En realidad el ELN es más bien una federación, a veces bastante difusa, de frentes alzados en armas. Y eso implica dificultades en la negociación naturalmente, y a veces incertidumbres sobre si al otro lado de la mesa están todos o apenas una parte de los frentes que componen el ELN. Si bien el ELN es un grupo en términos numéricos menor que lo que era las FARC, es un grupo con una inmensa capacidad de daño, de ejercer terrorismo, hechos criminales. Las FARC es una guerrilla de origen campesino, el ELN lo es de origen urbano fundamentalmente. De allí que sus frentes de guerra clandestinos urbanos son mucho más fuertes de lo que fueron los respaldos urbanos de las FARC, y por lo tanto la negociación es tanto más delicada con este nuevo grupo. Esta es una negociación que está comenzando cuando el gobierno del presidente Santos entra en su recta final. La negociación con las FARC se inició cuando había un tiempo holgado para ello, duró casi 5 años en su fase pública, nosotros en la fase pública aquí en Quito. Dos aspectos de geopolítica de esta negociación quiero resaltarlos al auditorio. En primer lugar, somos huéspedes del Ecuador, quien le ha brindado, no solo por cortesía diplomática a Colombia, este apoyo, sino porque para el Ecuador, desde el punto estratégico, es muy importante que los procesos de paz con Colombia fructifiquen. A todo lo largo de la frontera del Ecuador hay coca, hay trasiego de narcóticos, hay guerrillas, hay grupos irregulares alzados en armas, y este es un tema que preocupa inmensamente a las autoridades ecuatorianas. El Ecuador tiene un ejército de unos 40.000 hombres, de los cuales 15.000 están dedicados a cuidar la frontera con nuestro país. Otro tema de geopolítica importante en esta negociación
es que la incidencia de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo en este momento y de lo que pueda suceder en el futuro en Venezuela tiene inmensa importancia en lo que suceda y venga con relación al ELN. Es ya prácticamente de público conocimiento que todos los jefes, el alto comando llamado COSE del ELN, vive bajo la protección y el alero de Venezuela. De hecho, viven en Venezuela misma la gran mayoría de sus jefes, diferente de lo que sucedía con las FARC. Tienen actividades no solo delictuales y subversivas, no solo del lado colombiano, sino del lado venezolano, y a menudo con la connivencia de los guardias venezolanos. En todos los estados fronterizos hay frentes, hay centros de capacitación, hay campamentos del ELN. El grupo deriva importantes ingresos para su financiamiento de actividades derivadas del contrabando de Venezuela hacia Colombia, ya sea gasolina, ya sea ganado en pie, ya sea pescado, en fin, arbitraje de rentas que florecen al amparo del descomunal descuadernamiento de la economía venezolana. Estas negociaciones en Quito se han venido organizando en torno a 2 mesas, que es otra peculiaridad frente a lo que fueron los acuerdos de La Habana. Una mesa de asuntos de participación de la sociedad, que es un punto que aparece en la agenda concertada con el ELN, y otro de asuntos humanitarios, de humanización de la guerra, de desescalamiento del conflicto, de tratamiento humanitario de mejor manera a la sociedad civil. El ELN es un grupo conocido de ustedes por su radicalidad. También tiene y maneja una radicalidad jurídica muy peculiar. No solo carece del pragmatismo de las FARC, sino que sostiene la tesis de ser un grupo en rebelión, alzado en armas, los cobija una juridicidad diferente de la que rodea, impera y ordena los trabajos de la comisión negociadora que representa el gobierno. Ellos desconocen la Constitución colombiana, nuestras leyes, y dicen que ellos como grupo rebelde manejan, que sí, desde luego disparatada, pero esa es la que ellos manejan, una juridicidad especial. Entonces, para podernos entender casi que como el lenguaje de diálogo en esta mesa de Quito, hemos llegado al menos al acuerdo de que sea el derecho internacional humanitario el lenguaje común, el lenguaje que nos permita tener un diálogo y unos avances, ya sea el artículo 3 común de los protocolos 2 y 3 de los acuerdos de Ginebra del año 49 y en general el corpus juris del derecho internacional humanitario. ¿En qué estamos en este momento? Estamos discutiendo la posibilidad, con motivo de la visita del Papa, de auscultar a ver si es posible pactar con el ELN un cese al fuego bilateral y temporal y un cese de hostilidades de las que ellos practican para con la sociedad civil. De secuestro, llámese atentados a los soldaditos, llámese enrolamiento de menores de 15 años, llámese sembramiento de minas anticonstitucionales, extorsión. El gobierno considera que el cese al fuego no debe entenderse como un mero silenciamiento de fusiles, sino que está indisolublemente unido a medidas de humanización de la guerra, de aplicación del derecho internacional humanitario, que hagan menos rigurosos los estragos de la guerra entre la población civil, que es la más afectada con esta guerra. A diferencia de las FARC, el ELN, que como lo han notado,
tiene menor pragmatismo y sentido práctico que la FARC, considera que todo debe ser negociado dentro de un marco de bilateralidad en esta mesa. A diferencia de la FARC, quienes, por ejemplo, renunciaron unilateralmente aún antes de que comenzaran las negociaciones de La Habana a prácticas como las del secuestro. Estamos pues en eso. Sería un buen mensaje para la llegada del Papa poderle decir al país que hemos llegado como primer fruto concreto y tangible de estas negociaciones a un cese de fuego bilateral, temporal, no será el definitivo, pero temporal, pero que irá marcando un primer paso a la vía pacífica, hacia la perspectiva de nuestra agenda, que es llegar a un escenario en donde el ELN comprenda que los tiempos de la guerra han pasado, que se puede hacer política en democracia y sin la coacción de las armas. Sería un paso para matar ese objetivo. No sé cuántos minutos. Como unos 3 minutos. Bueno, parece que tengo 3 minutos más. Quería pues, además de saludarlos de nuevo, decirles que el propósito de la administración Santos es al menos llevar esta negociación hasta un punto, digamos, políticamente irreversible, para que cualquiera que sea el nuevo gobierno que suceda al actual en Colombia encuentre un estado de negociaciones bastante sólido, que no lo pueda echar de un plumazo al suelo. Para eso, el cese de hostilidades, es decir, que la sociedad civil entienda que estas negociaciones están sirviendo para cosas concretas como superar el secuestro, los atentados a los oleoductos, las minas antipersonales, la extorsión, sería un mensaje muy fuerte políticamente para que el nuevo gobierno que habrá de suceder al actual mire con mucha sindéresis la decisión y sin precipitudes si proseguir con estas negociaciones con el ELN a partir del año entrante o suspenderlas. En eso pues es un breve resumen de en qué van nuestras negociaciones, cuál es el propósito, las peculiaridades con relación al marco de negociaciones que hubo en La Habana, y finalmente el propósito no es otro que el de tratar de redondear la paz, completar la paz de Colombia, aquella que ya en gran parte se avanzó con los acuerdos de La Habana con la FARC, pero que tiene una rueda suelta, que es la que estamos tratando de fijar con esta segunda guerrilla, que ojalá tenga la lucidez de entender que los tiempos de la fuerza, de la violencia y del terrorismo están superados. El ELN nació en los años 50 del siglo pasado, muy influida por el ejemplo y por la orientación de la Revolución Cubana, que creían que se podía tomar el poder por la fuerza y por la violencia. Eso está superado hoy en día, y ojalá, digo, el ELN tenga la lucidez de entender que esta es una oportunidad de paz para incorporarse sin renunciar a sus tesis, pero que esas tesis las puedan tramitar, presentar ante la sociedad colombiana en democracia y no por violencia y coacción. Sí. Nos van a mandar un mensaje, ¿no? Con una pregunta. ¿Decía ya no? Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Camilo Restrepo por su intervención, por estas luces que nos da sobre el proceso de negociación que actualmente estamos adelantando con el ELN. Bueno, y tenemos espacio para una pregunta, porque pues entenderán que la comunicación acá por el Skype está un poquito compleja.
El doctor Juan Camilo no nos escucha, entonces nos toca mandársela por escrito. Entonces, pues, ¿quién quiere ser el afortunado de lanzar la única pregunta que podrá responder el doctor Restrepo el día de hoy? Bueno, pues agradecerle en nombre de los colombianos que usted intente un proceso de paz y lo lleve a cabo con el Ejército de Liberación Nacional. Podríamos decir, doctor Juan Camilo, que para la venida de su santidad el Papa, podemos tener la buena noticia de que finalmente va a haber cese de hostilidades y acogimiento a las normas del derecho internacional humanitario por parte de esa guerrilla. Sí, en ese sentido estamos trabajando con mucha intensidad acá en Quito. Precisamente esa fue la razón por la cual yo no pude acompañarlos como era mi deseo personalmente en este foro y hemos recurrido a estos métodos electrónicos porque estamos aquí inmersos en una negociación contra el reloj para ver si antes de la venida del Papa o con la venida del Papa podemos organizar y anunciarle al país un hecho que sería de mucha importancia histórica, que sería un cese al fuego temporal, no definitivo, por un determinado número de meses, pero sería el primer precedente, acompañado de un cese de hostilidades contra la sociedad civil. Ese es el paquete en el cual estamos trabajando y es nuestro mejor deseo bregar a que antes del 6 de septiembre que llegue el Papa podamos darle esa buena nueva al país. Bueno, pues entonces no nos queda más sino agradecer al doctor Juan Camilo por su participación. Creo que un aplauso viene en orden. Y ahora, para continuar con nuestra mesa redonda, le vamos a dar la palabra al doctor Héctor Vargas Vaca, quien es abogado y especialista de la Universidad Externado de Colombia, doctor por la Universidad de Granada, España, del programa Paz, Conflicto y Democracia del Instituto de la Paz y los Conflictos. Él además es conciliador en Derecho y docente investigador, coordinador de la maestría en Justicia Transicional de la Universidad Externado de Colombia. Y doctor Vargas, queríamos hacerle un par de preguntas acá para alimentar la discusión sobre los MASC en el posconflicto. Y la primera de ellas sería, ¿cuáles son las características de estas zonas que han sido especialmente afectadas por el conflicto en Colombia en materia de resolución de controversias, de acceso a la administración de justicia, y qué posibilidades hay para implementar y para trabajar en la solución de estos conflictos a través de los mecanismos alternativos? ¿Está conectado este micrófono? Muy buenos días a todos. Estoy primero que todo feliz de estar nuevamente en la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde aprendí a trabajar en los temas de resolución de conflictos. Durante 2 años y medio tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto muy bonito que se llamaba Conciliación en Equidad y que lo hicimos en Altos de Cazucá. Y agradezco a mi amiga Diana Correa, a los jóvenes árbitros que me han invitado a esta presentación para hablar un poco sobre un tema que he venido trabajando en los últimos meses acerca del acceso a la justicia en las zonas de influencia de grupos armados organizados. Primero que todo quiero hablar acerca de las características de estas zonas afectadas y después voy a hacer una referencia a las posibilidades que tienen los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Les presento aquí un mapa, es del año 2013, es de la Fundación Ideas para la Paz. En este mapa aparecen en color, tanto en color azul claro, donde hay influencia de los grupos armados organizados en forma de BACRIM. En verde claro están las zonas de influencia del ELN. En un color más oscuro están las zonas de influencia que en ese momento, 2013, eran de influencia de las FARC y que hoy se encuentran en las zonas veredales transitorias. Y luego aparecen en el mapa las BACRIM, que son las nuevas formas de organización criminal.
algunas de estas confusiones entre BACRIN, ELN y FARC. En los puntos rojos del mapa aparecen las zonas auríferas de explotación minera, especialmente oro, y las líneas son los corredores de coca que existen en el país. Como se pueden dar cuenta, hay una influencia muy fuerte hacia las fronteras, especialmente la frontera de Venezuela. Como lo decía Juan Camilo Restrepo, hay una fuerte influencia en la frontera con el Ecuador. Los puntos verdes son los sitios afectados por los cultivos de coca. Este país, pues si ustedes lo ven en las partes blancas, es lo que más o menos puede vivir sin la influencia de los grupos armados organizados. Es un mapa muy difícil, es un país muy complicado para poderse entender en términos, por ejemplo, de jurisdicción ordinaria o de justicia ordinaria, que es como nosotros desde el punto de vista de la justicia lo hemos venido un poco entendiendo y manejando. Y pues así las cosas, los retos para una nación en esas circunstancias son sumamente difíciles y complicados. Luego, yo puedo percibir que existen más o menos unas 3 clases de problemas frente a los 3 poderes de regulación de los que hablaría, que son el poder de regulación principalmente del Estado, en donde los responsables o los administradores de justicia y los agentes responsables del Estado sufren 3 fenómenos. El primero de ellos es la cooptación. Los grupos armados organizados son sumamente fuertes en sus estructuras criminales, luego logran cooptar al Estado. El segundo, la amenaza, es un paradigma para nosotros en la Administración de Justicia conocer el caso de la masacre de La Rochela, por ejemplo, en el que fue ejecutada una comisión judicial, la amenaza de muchos funcionarios judiciales. Y el último, la negligencia, y es las enormes dificultades que representa el propio territorio para poder llegar a estos sitios. También se ven afectados el poder regulatorio de carácter comunitario, porque siendo un Estado tan difícil, tan inaccesible, y siendo un Estado en donde se ha llegado a la frontera, se ha roto mucho la frontera agrícola y se han afectado unas vastas zonas selváticas, ese poder comunitario conformado por las propias comunidades, tanto indígenas, afrodescendientes y campesinas, se ha visto afectado por la influencia de los grupos armados organizados. Y al mismo tiempo el mercado también se ve afectado, porque el mercado sufre la intervención el tráfico ilegal de cocaína principalmente y de la explotación ilícita de los recursos naturales. Encuentro en este cuadro unas determinadas necesidades jurídicas y unas barreras de acceso a la justicia. Esas necesidades jurídicas yo las generalizaría en, primero que todo, los problemas relacionados con la titulación de la tierra, y esto se ve afectado porque no se cuenta con los recursos de asesoría legal para poder hacer una adecuada titulación de la tierra, incluso problemas que se encuentran en departamentos que no tienen tanto conflicto armado como por ejemplo el departamento de Boyacá, o departamentos sumamente afectados como el departamento de Nariño. Los conflictos tradicionales de la vida familiar y campesina, en donde el sistema judicial evita conocer de este tipo de asuntos menores, los jueces se encuentran solamente en las cabeceras municipales y no en las zonas rurales, y el sistema tampoco alcanza a comprender este tipo de conflictividad. Los propios crímenes cometidos por los grupos armados organizados tienen la particularidad de que también administran justicia. Hace poco estuve en el departamento de Arauca conociendo experiencias de resolución de conflictos hechas por la Universidad Nacional y pude darme cuenta de cómo muchos de estos conflictos que las personas llevaron ante la guerrilla, por ejemplo del ELN, produjo muchos más efectos perversos porque fueron resueltos de manera arbitraria y porque afectaron nocivamente las relaciones comunitarias. Hay una cuestión paradójica en las zonas de influencia de estos grupos armados, donde tienen influencia los grupos armados organizados, y es que la tasa de homicidio es del doble que en el resto del país, pero el hurto, que es el principal problema nacional, es menos de la mitad que la media nacional.
¿Esto qué quiere decir? Que los grupos armados organizados ejercen un control social tan fuerte que el hurto que en circunstancias normales se produce en nuestro país, allí es de la media. Luego aquí nos está hablando de unos enormes problemas estructurales que tienen que ver con el acceso a la justicia. Este es un cuadro que traigo aquí traído de un estudio de necesidades jurídicas que hicimos en el año 2013, hay un estudio reciente del Departamento Nacional de Planeación. En este estudio están dadas la situación del acceso a la justicia en circunstancias normales, no las de las zonas rurales del país. En de todos los conflictos que se le presentan a los ciudadanos, el 41% de los conflictos no se resuelve, no lo resuelve nadie, no lo resuelven los mecanismos alternativos, no lo resuelve la jurisdicción ordinaria. Quedan en un área de caos y son esos conflictos de cualquier naturaleza, homicidios, extorsiones, violaciones, hurtos, problemas vecinales, etcétera. Hay una cifra muy alentadora que es la que debería crecer, que es la cifra del arreglo directo, es decir, la capacidad que tienen los propios ciudadanos de solucionar sus conflictos según sus competencias ciudadanas. Hay un tercer espectro que es en el que se resuelven los conflictos ante diferentes autoridades, incluidos nosotros los particulares, que nos encontraríamos en un segmento muy pequeño de posibilidades de gestión del conflicto, pero cuando vamos a revisar quiénes son esos particulares que resuelven conflictos, desafortunadamente no aparecemos de primeras los que la política pública quiso y pensó diseñar, que somos los conciliadores, los mediadores, los árbitros y toda esta serie de mecanismos alternativos de solución de conflictos, sino que son unos mecanismos de un corte mucho más comunitario. Aparecen las juntas de acción comunal, aparecen la iglesia, los amigos y otro tipo de institucionalidad relacionada con la gestión del conflicto. Esto en circunstancias normales. El estudio que pudiéramos hacer sobre las zonas rurales todavía no lo tenemos, no contamos con él y puedo suponer que sea muchísimo mayor la gestión que se pueda hacer ante particulares. Así pues, existen unos elementos que son, primero que todo, el caos, es decir, hay una enorme conflictividad que no se resuelve. El otro supremamente importante para nuestro contexto es el de la impunidad. La impunidad está en el orden, en algunos estudios, del 97%, en otros del 92%, es sumamente alta. Pero no nos angustiemos que la impunidad, por ejemplo, de un país como España es del 75%. La impunidad es un problema global. Y entre nosotros pues es un problema aún mucho más acentuado. Sin embargo, existen programas institucionales del gobierno y existen algunos intentos de mediación y conciliación. Sin embargo, el estudio de necesidades jurídicas lo que nos demuestra es que los ciudadanos acuden ante quienes representan autoridad en su conflicto. Si le preguntamos ¿por qué razón acudieron a los conciliadores? ¿Por qué razón acuden a los árbitros? ¿Por qué razón acuden? En la mayoría de estos percentiles lo que podemos observar es que las personas lo hacen porque acuden, porque las instancias ante las que acuden representan autoridad en el conflicto. Estas son las cifras extraídas del último informe del Consejo Superior de la Judicatura. La Judicatura tiene una capacidad de 3,5 millones de soluciones judiciales al año, con un crecimiento más o menos exponencial. Lo que ustedes ven en rojo es lo que corresponde a tutela, lo demás corresponde al resto de jurisdicciones. Son 3,5 millones de conflictos, pero la conflictividad de nuestro país es 3, 4, 5, 6, 7 veces mayor que lo que puede resolver el sistema judicial. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que va a pasar con los sectores productivos? ¿Tienen los sectores productivos justicia? ¿Tienen los sectores rurales acceso a la justicia? Pues tenemos unas enormes dificultades con respecto a eso. Y aquí yo creo que pues es absolutamente indispensable que hagamos una transmisión de tecnología, especialmente hacia estas zonas que sufren el fragor de la violencia. Lo que yo he podido encontrar en algunas zonas, como por ejemplo el Catatumbo, el Guaviare, la zona de Arauca, la parte de Nariño y la parte del norte del país, es que en ese mapa que yo les mostraba, el mapa coincide con que hay presencia de grupos armados organizados en zonas donde existe la riqueza nacional, especialmente representada
en los recursos naturales y en los cultivos ilícitos. Hay unas enormes intervenciones de multinacionales en estas zonas del país, y lo que he podido percibir es que hay unos sectores productivos que están muy por la labor de efectuar buenas prácticas de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, encontré la Fundación del Oleoducto Bicentenario, que se preocupa por fortalecer aspectos relacionados con la ciudadanía, con la resolución de conflictos, con el emprendimiento y con una mejor relación de los ciudadanos tanto con su entorno y una mejor relación de la actividad económica con los ciudadanos mismos que viven en estas zonas del país. Es absolutamente indispensable que en estas zonas exista un nuevo contrato social, un nuevo derecho, y esto se puede lograr por medio de diferentes actividades. Una de ellas tiene que ver con la existencia de un nuevo modelo de trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Justicia, apoyado por todas las agencias de cooperación internacional. Está USAID, está la Unión Europea y está el PNUD, fortaleciendo esto que se ha llamado los sistemas locales de justicia, en donde lo primero que se realiza es un diagnóstico acerca de cuáles son las necesidades jurídicas de los ciudadanos que viven bajo la influencia de los grupos armados organizados, cuál es la oferta de justicia que tienen estos municipios y cuáles son los principales retos que tienen a nivel local el Estado para poder satisfacer las necesidades de justicia. En esto estamos completamente nosotros llamados a participar, primero mediante el fortalecimiento y el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que tratándose de estas comunidades, lo que nosotros hemos denominado son justicias comunitarias, que finalmente justicia comunitaria es la justicia que existe en todos los ámbitos y los espectros de la vida social, incluido por ejemplo el nuestro en el que nosotros nos encontramos, de la conciliación o el arbitraje. Existe conciliación y existe arbitraje es porque existe la construcción de una comunidad y de unas redes que hace que nosotros tengamos una fe y una certidumbre frente a la posibilidad de administración de justicia. Del mismo modo podemos construir escenarios de justicia comunitaria en estas zonas atomizadas y fragmentadas por el conflicto armado. Estas zonas atomizadas y fragmentadas son sumamente frágiles, son sumamente difíciles. Poder construir tejido social después de la intervención de los grupos armados organizados es sumamente difícil. ¿Por qué razón? Porque la experiencia que uno puede observar es que la influencia de los grupos armados organizados con sus justicias arbitrarias hizo que los ciudadanos necesitaran de unos mayores poderes de coacción que los que puede ofrecer el Estado. Entonces es absolutamente indispensable la presencia del Estado. Pude observar algunas experiencias en donde conciliadores en equidad organizados ya empiezan a resolver conflictos que antes resolvían las propias guerrillas. En un sitio como por ejemplo Tame, Arauca, donde se acaba de construir un centro de convivencia, hay un pequeño grupo de ciudadanos capacitados como conciliadores en equidad desde hace 10 años y que hoy en día empiezan a arrebatarle pequeñas competencias a lo que la guerrilla que actualmente existe y que está allí ejerciendo un poder de coacción sumamente fuerte, empieza la misma guerrilla también a delegar un poco ese tipo de actividades de administración de justicia que antes venía realizando de manera arbitraria. Entonces poco a poco se puede lograr que la presencia del Estado y la presencia de otros actores sociales puedan contribuir a construir ese tejido social absolutamente necesario para generar lo que nosotros denominamos bisagras entre la actividad comunitaria y la construcción de un sólido Estado de Derecho que pueda a la gente alejarla de la pesadilla de la influencia de los grupos armados organizados en forma de lo que sea, de grupos armados con influencias ideológicas o simplemente grupos armados organizados al margen de la ley. Luego, mi conclusión es que efectivamente nosotros estamos llamados un poco a contribuir
en la solución y en la construcción de una democracia y un Estado de Derecho, especialmente en estas zonas afectadas por los grupos armados organizados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vargas, por su interesantísima presentación. Y ahora queremos darle la palabra a la doctora Annette Pearson. Annette es abogada de la Universidad de Victoria en Wellington, de Nueva Zelanda, con un posgrado en criminología de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y ha trabajado larga y arduamente en Colombia en temas sociojurídicos como estadísticas judiciales, el sistema carcelario, el acceso a la justicia. Ella formó parte del equipo que diseñó la figura de las casas de justicia en Colombia y dirigió ese programa en el Ministerio de Justicia durante un tiempo. También fue la coordinadora del componente de victimología en la maestría de criminología y victimología de la Escuela de Posgrados Miguel Lleras Pizarro de la Policía Nacional, y actualmente es consultora internacional, autora de múltiples publicaciones y fundadora de la empresa Jano para la promoción de la justicia restaurativa, la asistencia a las víctimas y la construcción de paz mediante la transformación de los conflictos en América Latina. Annette, y contigo queríamos tratar un tema en particular que nos comentaba cuando estábamos preparando este panel respecto de los diálogos restaurativos como una medida como una flexibilización a la mirada de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Quisiéramos saber cuáles son las condiciones, o sea, si en Colombia se dan las condiciones para que llevemos a cabo estos diálogos restaurativos en el contexto del posconflicto, y cuáles espacios en el sistema de figura de justicia transicional pues nos presentan opciones para estos diálogos restaurativos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar sí, agradezco mucho la invitación a participar en este interesante intercambio de ideas sobre si los MASC tienen algún rol en lo que es este periodo de posconflicto que estamos asumiendo como país. En particular, ha sido de mi interés mirar el acuerdo firmado en noviembre del año pasado y encontrar en ese acuerdo espacios que pueden ser potencialmente lugares para generar diálogos restaurativos, tal como el acuerdo pretende plantear. Distinguidos abogados y personas a quien respeto mucho, en foros parecidos a esto, han hecho la observación de que este tema de la justicia restaurativa es nuevo, es casi una trampita que se incorporaran la FARC al acuerdo que firmaron con el gobierno nacional, como para no pasar mucho tiempo, de hecho ningún tiempo si es posible, en la cárcel. Entonces, la justicia restaurativa ha sido presentada en alguno de estos espacios de discusión del acuerdo como algo diferente, algo, en principio, algo no muy claramente favorable para el periodo de posconflicto para Colombia. Es evidente que en Colombia la justicia restaurativa ha sido poco estudiado, poco impulsado e implementado, a pesar de que mecanismos de justicia restaurativa fueron introducidos a la Constitución Nacional en el año 2002. En el Código Procesal Penal de Colombia en el año 2004, de nuevo se introduce y se presenta y se encomienda a la Fiscalía General de la Nación el uso de los mecanismos de resolución de conflictos mediante la justicia restaurativa. De nuevo, en el Código de Infancia y Adolescencia del 2006 se pone como uno de los principios rectores la justicia restaurativa, y aún así 15 años después estamos diciendo que esto es nuevo, que esto es distinto, que esto no nos cabe, que esto seguramente trae algo que la FARC inventaron para favorecerse. El hecho de que los proyectos de justicia restaurativa en Colombia han sido aislados, implementados principalmente por universidades
y organizaciones no gubernamentales, no quiere decir que su incorporación en el acuerdo de paz es algo que no deberíamos tomar con plena seguridad de que Colombia puede y debe empezar a implementar la justicia restaurativa en muchos escenarios. Y el acuerdo de paz y sus procesos especiales bajo la jurisdicción especial de paz podría ser uno. Parte de nuestro problema en Colombia es que nos gusta el término, nos gusta la moda internacional y después no queremos hacer todo el trabajo que eso implica. Queremos hacerlo a lo light. Y eso no es posible. La experiencia internacional en temas de justicia restaurativa indica que esto no es un quick fix. Esto no es un arreglo rápido que puedo hacer en grupos de múltiples parejas o colectividades. Esto no es algo que es rápido. Esto es, como ustedes bien lo saben, un negocio, un problema llevado a arbitraje o a conciliación requiere tiempos y etapas. Hay que preparar a las partes para llegar al encuentro con plena conciencia de lo que este encuentro puede implicar y lo que puede ofrecer. Y hay que saber si eso es una decisión voluntaria y informada de las partes antes de que preparamos y llevamos a cabo el encuentro. El encuentro no es un momento en lo cual instituciones y organizaciones no gubernamentales, no judiciales, ponen a las partes a ver si se ponen de acuerdo, porque si no, esto resulta mal para ustedes. Entonces no hay obligación, no es posible hacerlo de una manera rápido y masivo. Esto requiere dedicación, requiere tiempo y por supuesto requiere disposición y la mística del posconflicto, la esperanza de la paz. Hay muchas definiciones de justicia restaurativa. Por razones de origen mío, a mí me gusta mucho una definición de justicia restaurativa que fue redactado por la Red de Justicia Restaurativa de Nueva Zelanda. La definición que ellos formularon ya hace muchos años, de hecho en el año 2003, es lo siguiente. Justicia restaurativa es un término genérico dado a los enfoques dirigidos a reparar daño causado que van más allá de condenar y castigar el acto y buscan conocer las causas y las consecuencias personales, interpersonales y sociales de las conductas ofensivas, de tal manera que promueve la aclaración de responsabilidad, la recuperación de las relaciones y la justicia. La justicia restaurativa es un enfoque que, basado en una actitud de colaboración y esfuerzo compartido, se busca restablecer la paz entre las personas implicadas y la comunidad. Se busca resolver conflictos en una variedad de escenarios: la casa, la oficina, el colegio, el sistema de justicia, etc. En ese orden de ideas, los principios básicos de la justicia restaurativa, según la Red de Justicia Restaurativa de Nueva Zelanda, son respeto, honestidad, humildad, recuperación de las relaciones, aceptación de la responsabilidad, a veces muestras de remordimiento, reparación y solicitud de perdón, empoderamiento de las partes, esperanza y participación. Esos valores entonces son valores que son parte íntegra del proceso, pero se requiere aclarar a ambas partes o a todas las partes en procesos colectivos que esos son los principios sobre los cuales nos vamos a sentar a dialogar. Si esos principios no son parte integral de lo que va a ser el diálogo y el encuentro, y ustedes y yo sabemos que todos esos no lo logramos nunca,
pero hay que dejar claro que el camino es hacia la realización de esos valores y no otro. En el posconflicto, esos valores son de inmensa importancia. No solamente la idea de reconocer la responsabilidad, sino la capacidad de diálogo de construir una esperanza compartida de que el paso siguiente va a ser un paso más esperanzador. Lograrlo entonces es empezar a dar el mensaje al país de que este tipo de diálogo es posible. Inclusive Colombia, a pesar de su larga trayectoria de trabajo con MASC, con conciliación en sus múltiples formas, como lo oímos con Héctor, está desde lo judicial, lo extrajudicial, lo comunitario, etcétera. Desde esa vasta experiencia, de todas maneras, hay que pasar a que el periodo postconflicto requiere un compromiso que va más allá de resolver el incidente y requiere mirar hacia el futuro, a pensar, si no vamos a ser amigos después de eso, por lo menos estamos, como dicen muy bien ustedes, a paz y salvo. Yo ya no le temo a usted y usted no está sospechando de mí y mis intenciones. Podemos interactuar como ciudadanos comunes y corrientes. Esa esperanza de la justicia restaurativa en el postconflicto es un proceso para construir. No lo hemos hecho diligentemente, ni en el proceso penal de adultos, ni en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Lo hemos dejado durmiendo, en mi opinión, bastante dormido durante estos últimos 15 o 11 años. No lo hemos explorado, sino en lugares muy puntuales. Esos lugares muy puntuales hoy día son una semilla, pero es una semilla tan pequeña que si el Estado, si el país en su capacidad como sociedad civil, si la Cámara de Comercio no decide abordar y proyectar esta propuesta, es bastante insuficiente la capacidad ya instalada en el país. Cuando yo miro los espacios del acuerdo, debo decir y dejar claro, la definición que yo les acabo de compartir de Nueva Zelanda fue una definición desarrollada sobre años de experiencia de manejo de diálogos restaurativos en una democracia estable, con un sistema jurídico fuerte, suficiente para lograr que haya una legitimidad y una confianza en la justicia. La convivencia entre ciudadanos tiene otros apoyos, pero ciertamente entre la justicia y la disciplina ciudadana hay toda la fortaleza que en los lugares, sobre todo los lugares más afectados por el conflicto colombiano, hoy día está muy fragmentado. Total, que llevar esta definición de ese escenario de Nueva Zelanda a ponerlo en el postconflicto colombiano es un reto y de ninguna manera es un reto que no ha sido examinado por personas conocedoras de la justicia restaurativa. Hace unos años, de hecho, en un libro de los Andes, en el 2005, Rodrigo Prime y la autora Safón descartaron la justicia restaurativa como una vía para poder trabajar el conflicto armado colombiano y su desenlace mirándose hacia la paz. Sin embargo, el año pasado, en el 2016, un nuevo libro, Explorando Restorative Justice in Situations of Political Violence, es decir, explorando la aplicación de la justicia restaurativa en situaciones de violencia política, es un libro donde hay
un análisis de la justicia restaurativa en varios países de conflicto armado, incluyendo un capítulo sobre Colombia. Los autores que escriben sobre Colombia son muy claros en que hay posibilidades de pensar en algunos espacios de justicia restaurativa dentro del posconflicto colombiano. La estructura institucional para hacerle una realidad amplia en el país no existe y ellos están un poco, voy a decir, inciertos de si Colombia realmente lo va a realizar. Pero plantean un modelo en lo cual podría haber claridad de que la combinación de reconocimiento de responsabilidad, reparación de las relaciones a través de una expresión sincera de querer reparar esas relaciones y una esperanza de que el futuro puede ser un futuro de empoderamiento de ambas partes y de construcción conjunta de paz. Ellos dicen que posiblemente existe y ya es una decisión más institucional de si lo impulsamos. Cuando yo miro el acuerdo firmado en noviembre del 2016, yo identifico dos espacios concretos en los cuales si quisiéramos impulsar diálogos restaurativos de manera amplia, yo no digo que es viable y no debe ser la meta, que todos los conflictos, todas las atrocidades, todos los delitos cometidos van a pasar por experiencias de diálogos restaurativos. Si no hay voluntad de las dos partes, ustedes saben que la conciliación es imposible, la mediación no fluye, entonces tiene que haber voluntad informada de las dos partes. Empezando por ahí, no tenemos las bases aún consolidadas. Lo que sí creo es que dentro de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición hay una amplitud de mandato que permitiría que en esos escenarios se trabaja seriamente diálogos restaurativos con las partes que quieren participar en la comisión, llegando a ese tipo de discusión. Y también en la Jurisdicción Especial para la Paz, un elemento que se llaman las sanciones propias, impliquen un proyecto concertado con las víctimas de reparación. Ese proyecto concertado con las víctimas para la reparación de las mismas podría ser el producto de espacios de diálogos restaurativos, lo cual permitiría que el proyecto llegue a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de una manera ya consolidado, con elementos claros de reparación, con enfoque restaurativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anet. Le vamos a dar la palabra al doctor Felipe Mutis, quien es abogado y especialista de la Universidad Javeriana, con una maestría en leyes del International Dispute Resolution and Management del Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy de la Universidad de Dundee, y quien se desempeña actualmente como asociado senior del área de litigios y arbitraje en Brigario Urrutia. Doctor Felipe, en su experiencia en este mundo del arbitraje, ¿qué papel tiene para jugar precisamente este mecanismo alternativo de solución de conflictos como promotor de nuevas oportunidades empresariales o contractuales o de inversión en el marco del posconflicto, y qué tenemos en Colombia para aprender de otras experiencias internacionales? Muchas gracias, Juan Camilo, y muchas gracias al Foro de Árbitros Jóvenes de la CCI, a Diana, a Alberto por esta invitación, y es por supuesto un gusto estar con ustedes. Atendiendo a las preguntas que Juan Camilo me formula, pues por supuesto que quisiera empezar por la primera, y es partiendo de la base de un principio fundamental, y es que se entienda como se entienda o se conciba como se conciba, el arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias es, y en mi concepto debe ser siempre, un sinónimo de paz, un sinónimo precisamente de que existe un método adecuado y efectivo de solución de controversias que permite que dos personas lleguen
a encontrar una fórmula que les permita solucionar el conflicto que tienen y seguir adelante con el mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque viene muy al tema con lo que hablaban mis copanelistas antes, y es que paz no es solo la ausencia de conflicto, paz también es la presencia de justicia. Y la presencia de justicia en el marco en el que vivimos hoy en día no solamente recae en las cortes y en los tribunales locales, sino también recae en todos estos métodos alternativos de solución de controversias de que estamos hablando hoy en día, y que creo yo que hoy con mayor razón deben entrar más en vigor y deben tomar un paso adelante para responder a las necesidades que demanda un país como el que tenemos hoy, ya afortunadamente en vías del posconflicto. Y esta concepción del arbitraje creo yo que ha estado siempre, si me permiten, preparando esta intervención encontré que en 1907 se celebró en Nueva York un congreso que se llamó Congreso Nacional de Arbitraje y Paz, que reunió a, por supuesto, todas las autoridades de la materia en los Estados Unidos. Fue presidido por Andrew Carnegie, inclusive fue el discurso inaugural fue dado por el presidente Teddy Roosevelt, y miren lo que él dijo en ese momento, hace 110 años, de cómo se concibía el arbitraje y la paz. Él decía que esa reunión era la reunión más grande sostenida por abogados para la abolición de la guerra como un mecanismo de resolución de disputas, y esta es la asamblea no política más importante celebrada en el país para cualquier propósito. Hace ya 110 años tenían esta visión sobre el arbitraje. En los últimos 110 años, pues, el mundo tristemente vio lo que ha pasado en todos los niveles, motivo por el cual creo yo que esas reflexiones, esas palabras cobran mucho más vigor hoy en día. ¿Y cómo lo aterrizamos al marco local y a lo que está pasando hoy en día? Y es, si me preguntan mi opinión, yo creo que uno de los pilares fundamentales sobre los cuales está estructurados todos los acuerdos de La Habana y sobre los que esperemos estén estructurados los acuerdos de Quito o los que se lleguen con el ELN es en el imperio de la ley. Y el imperio de la ley me refiero al concepto anglosajón del rule of law, y es entender que existe un ordenamiento jurídico al cual nos sujetamos todos, al cual respetamos todos y cuya efectividad reconocemos todos. Ese creo yo que es uno de los pilares estructurales de este nuevo Colombia, de esta nueva etapa del posconflicto. Y precisamente en garantizar el respeto del imperio de la ley, en permitirle a los ciudadanos que tengan confianza en el imperio de la ley, es donde creo yo que entra el arbitraje. Y creo yo que precisamente, respondiendo a la pregunta de Juan Camilo, ese es el papel preponderante que tiene que jugar el arbitraje hoy en día en el marco del posconflicto, sobre todo como un promotor de nuevas oportunidades empresariales, contractuales, de inversión, de negocios, y es precisamente en velar por el respeto y por la confianza en el imperio de la ley en el marco de un país como el que tenemos hoy en día. Y yo veo el arbitraje en este escenario con una doble connotación, con una connotación garantista y con una connotación efectivista, aun cuando, pues, por supuesto, la última palabra no sea del todo castiza, pero creo que el concepto se entiende. ¿Garantista en qué sentido? En el sentido de que se entiende que hay un foro adecuado de solución de controversias, de que existe ese foro, de que existe ese mecanismo, y de que pase lo que pase siempre podremos acudir a él. Y esto es importante no solo para inversionistas internacionales, que, pues, por supuesto, como todos bien sabemos, necesitan de los acuerdos internacionales, de los tratados internacionales y los mecanismos de resolución de controversias de esos tratados para precisamente poder promover flujos de inversión de un estado a otro, sino también para nosotros, para también los locales, especialmente en las circunstancias y la coyuntura de hoy en día, donde no solo la justicia está atravesando, creo que su peor escándalo en la historia de Colombia, sino donde también se están dando discusiones muy interesantes sobre la efectividad de los procedimientos ante las Cortes. En estos días se estaba dando un debate muy interesante en el marco de un foro virtual que tiene el Comité Colombiano de Arbitraje sobre la efectividad de los alegatos de conclusión en el proceso civil. Y muchos abogados, creo yo que con mucha razón, expresaban sus opiniones diciendo que realmente, como está diseñado hoy en día el proceso civil, los alegatos de conclusión no tienen ningún sentido ni tienen ninguna fuerza, porque si el juez llega con el fallo redactado a la audiencia, lo que sea que digan los abogados en los alegatos de conclusión, en nada va a cambiar lo que el juez ya tenía preparado. Entonces, en ese marco, que fíjense que no solo es un tema de operatividad de las Cortes, sino también de funcionamiento del procedimiento, el arbitraje tiene que tener esa garantía y tiene que tener esa función garantista de que existe ese foro adecuado, pero también de que la otra connotación, la otra cara, que es la que veo yo, que es la efectivista, y es que efectivamente no solo existe el foro, sino que efectivamente podemos acudir a él, y cuando acudimos a él produce los resultados adecuados.
Y esto a su vez, y me perdonan las subdivisiones, también lo veo yo en dos lados. Por una parte es el respeto a que el arbitraje es un mecanismo adecuado de solución de controversias, y eso pasa tanto por las partes, que si tenemos un acuerdo de arbitraje lo respetemos y acudamos al arbitraje, como por las cortes, que son las encargadas de hacer respetar esos acuerdos de arbitraje. Y en ese sentido yo celebro, y lo he celebrado siempre, cómo las cortes colombianas de un tiempo para acá han abandonado una actitud, llamémosla hostil hacia el arbitraje, y han inclusive tomado posiciones mucho más pro arbitrajes, particularmente la sección tercera del Consejo de Estado, que la hemos visto evolucionar hacia posturas mucho más proarbitrales, y eso por supuesto es de celebrar. Y por supuesto también el aspecto del resultado, y es, podemos acudir al arbitraje, pero también tenemos que tener la certeza y la confianza de que el resultado de acudir al arbitraje va a ser el adecuado, de que efectivamente se va a producir una decisión que se tome en derecho o en equidad, digamos, la puerta está abierta, y que va a ser tomada conforme a todos los elementos probatorios, argumentativos, legales o equitativos que sean del caso, pero que va a ser la mejor solución posible al caso. Yo creo que en eso reside la confianza del arbitraje, en eso reside el papel que está jugado a llamar, en eso reside que el arbitraje realmente pueda de alguna forma ser un soporte adecuado precisamente para promover todas esas nuevas oportunidades que se están dando y que se van a dar en Colombia en el marco del posconflicto, porque de lo contrario caemos en una trampa que precisamente lo mencionaban antes Héctor y Anet, y es, no nos sirve mucho tener este país que tenemos hoy en día y que vamos a tener en el futuro si no tenemos los mecanismos adecuados para solucionar todos los conflictos que van a venir, porque por supuesto conflictos, como lo decía Alberto, tendremos muchísimos. El quid del asunto es saber cómo manejarlos, es saber cómo vivir con ellos y cómo solucionarlos de la mejor forma, y ahí es donde creo yo que el arbitraje va a jugar un papel fundamental, insisto, tanto para inversionistas o para extranjeros, como sobre todo para locales, y por supuesto es de admirar, como lo decía Héctor, ver acá en los centros de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio cómo no solo se debaten y se resuelven grandes pleitos, sino también pequeñas causas, también conflictos familiares, conflictos societarios, conflictos contractuales pequeños de un proveedor pequeño con un propietario de un negocio igualmente pequeño. Eso creo yo que es un elemento fundamental constructor de paz. Y lo uno con la segunda pregunta que me formulaba Héctor, es en relación con qué experiencias internacionales podemos ver para precisamente aterrizar todos esos conceptos a Colombia, y es, por supuesto, a lo largo del siglo XX, si ustedes se fijan, la cantidad de arbitrajes que se han producido y que han evitado conflictos o disputas que hubieran acabado en masacres y en guerras son muchísimos, y en ese sentido hay un documental absolutamente interesante que produjo la Cámara de Comercio de Estocolmo, que se llama algo así como el triunfo silencioso, y es cómo el arbitraje ha cambiado el mundo, cómo el arbitraje contribuye a cambiar el mundo, y en ese sentido pues grandes laudos internacionales, pues hay muchísimos. Está el arbitraje Kutch, que es el que define las fronteras entre India y Pakistán. Está el tribunal insignia pues de la segunda mitad del siglo XX, que es el tribunal de las reclamaciones entre Irán y Estados Unidos. Está el laudo Taba, que es el que define la frontera entre Israel y Egipto en el Golfo de Aqaba. Está el laudo en el caso Rainbow Warrior, que es entre Nueva Zelanda y Francia, por el hundimiento de un barco en las costas neozelandeses. En el marco internacional hay cualquier cantidad de ejemplos, pero yo quiero hablar de 3 experiencias locales que son muy importantes. La primera, Irlanda del Norte. Irlanda del Norte estuvo sumida en una guerra civil absolutamente cruel desde 1919, que se produce la independencia irlandesa, hasta 1999, que es cuando se producen los acuerdos de paz, lo que se llaman los acuerdos del Viernes Santo. A partir de los acuerdos de paz, Irlanda del Norte, que sigue siendo parte del Reino Unido, empezó a experimentar un crecimiento económico y un crecimiento de la inversión sin precedentes y nunca antes visto en ese país. De hecho, si no han ido, yo los invito, vayan a Belfast, que es una experiencia personal absolutamente espectacular, y uno se monta en el bus rojo y lo primero que le dice uno a la señora del micrófono es: miren, para nosotros esto es nuevo porque no teníamos turismo, porque no estábamos en paz, estábamos en guerra. Para nosotros el turismo, es lo primero que le dice uno a la niña del bus rojo, que para ellos el turismo es algo nuevo porque no había turismo, porque no había paz. Y el arbitraje en Irlanda del Norte y los mecanismos alternativos de solución de controversias, por fortuna, supieron dar el paso, supieron estar a la altura de las circunstancias,
y convertirse en un mecanismo promotor de todo ese desarrollo económico del país en estos últimos 18 años. Tanto así que el arbitraje hoy en día está tan arraigado en la cultura norirlandesa que ya inclusive se utiliza para resolver conflictos entre equipos de fútbol y la liga profesional. A ese nivel ha llegado el arraigo del arbitraje en la cultura norirlandesa. Un segundo ejemplo es el caso surafricano, que pues por supuesto es muy conocido y en el marco de todos estos diálogos y discusiones de paz se ha traído a colación una y otra vez. Cuando se producen el cambio en Sudáfrica, uno de los más grandes temores de toda la población excluida por el apartheid era que existiera un tribunal que garantizara sus derechos como fuerza laboral, cuando toda la población afro se vinculó ya formalmente a la fuerza laboral del país. Y en vista de esa circunstancia, en 1995 en Sudáfrica se expide una ley de carácter laboral que crea una comisión, se llama la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje, encargada como un organismo, como un cuerpo independiente, separado y no dependiente ni del gobierno ni de las cortes, de resolver todos los conflictos entre los trabajadores y los empleados. ¿Por qué? Porque obviamente era de entender que después de 70 años de apartheid los trabajadores afro tuvieran cierto recelo hacia unas cortes que nunca los habían protegido y que nunca habían velado por sus derechos. Fue la creación de esa comisión y fue la creación de ese cuerpo independiente lo que permitió que toda la fuerza afro, que además era la mayoría de pobladores del país, se incorporaran a la fuerza laboral y por supuesto sirvieran como un motor impulsador de la economía surafricana al punto de cómo están hoy en día. Y hay un tercer ejemplo que es el más novedoso, que es el ejemplo de Sudán. Sudán estuvo envuelto en una guerra civil bastante cruel, bastante salvaje hasta 2005 entre el gobierno de Sudán y el movimiento para la liberación de Sudán. En el 2005 se llegan a unos acuerdos y producto de esos acuerdos, entre otras muchas cosas, se suscribe un acuerdo de arbitraje en el cual convienen que van a ir a la Corte Permanente de Arbitraje, cuya sede es el Palacio de la Paz, valga la mención, para que 5 árbitros resuelvan la delimitación fronteriza de una zona que se llama Abyei, que es una zona absolutamente rica en petróleo y minerales en Sudán. Se dio el respeto al acuerdo de arbitraje, fueron al arbitraje en la Corte Permanente de Arbitraje 5 árbitros de primer nivel. Estaba Michael Reisman y estaba el juez Schuvel, y creo que de un lado estaba Gary Warren y del otro lado estaba James Crawford. Era un arbitraje del más alto nivel. En 2009 se produce el laudo delimita la frontera las fronteras de la zona de Abyei, y habiéndose producido ese laudo y habiendo tenido claridad sobre cómo estaba la repartición de la zona, en 2011 se celebra un referendo para que la gente de Sudán del Sur decidiera si se quería separar o no se quería separar del país. El referendo pasa y se produce la secesión de Sudán del Sur, que es el estado más nuevo en el mundo hoy en día. Y precisamente, fíjense cómo el arbitraje en ese caso logró y fue un mecanismo fundamental para poder salir de una guerra civil hacia un tránsito que inclusive acabó con una secesión de estados, pero pues así tenía que ser y bienvenido todo lo que sea, por supuesto, mecanismos de solución pacífica de controversias. Entonces, todas estas 3 experiencias, creo yo, sirven y arrojan muchas luces al caso colombiano, porque es que en Colombia, y creo que esto es importante resaltarlo, tenemos el marco constitucional y tenemos el marco legal adecuado, tenemos los tratados internacionales que se requieren para generar flujos de inversión, nuevas oportunidades, nuevos negocios, tenemos árbitros, tenemos abogados, tenemos funcionarios, procuradores, conciliadores, mediadores, centros de arbitraje de primera capacidad, tenemos la infraestructura adecuada, tenemos una posición geográfica envidiable. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, todas las condiciones hoy en día están dadas para que precisamente el arbitraje cumpla ese papel como promotor de nuevos negocios, de nuevas inversiones y de nuevas oportunidades en el país. Y quisiera terminar con una cita del prólogo que hizo Kofi Annan a un libro publicado hace no mucho que se llama Arbitrating for Peace, y arbitrando para la paz, podría ser la traducción más adecuada. Y en su prólogo Kofi Annan decía que los hombres y mujeres que de una forma u otra, cada uno en su rol, se dedican a promover todos estos mecanismos alternativos de solución de controversias, Kofi Annan decía, todas estas personas son héroes en la sombra.
Entonces, si ustedes me preguntan a mí, señores y señoras, yo creo que el reto es precisamente seguir siendo esos héroes en la sombra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Y para cerrar con broche de oro esta mesa redonda, importada directamente desde la bella Barcelona, nos acompaña Mercedes Tarrazón. Ella es abogada y máster en gestión y resolución de conflictos de la Universidad de Barcelona. Es doblemente fellow en arbitraje y mediación del Charter Institute for Arbitrators. Es miembro del panel de formadores del Charter Institute for Arbitrators. Ha participado en la redacción del Código Deontológico Europeo para Mediadores y el Código de Buenas Prácticas en Mediación del Club Español del Arbitraje. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, cónsul del Consulado del Mar de Barcelona, miembro de la Junta y presidenta de la Comisión de Mediación del Club Español del Arbitraje y es socia fundadora de Dispute Management en Barcelona. Y en primer lugar, Mercedes, cuéntanos qué es y cómo funciona y qué rol puede jugar el Centro Internacional de Solución Amistosa de Controversias de la CCI. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la amable presentación del doctor Juan Camilo. Muchísimas gracias a la invitación hecha por el ICCIAF y a la doctora Diana Correa por hacer posible mi participación en este foro, que lo considero particularmente interesante, porque yo hablo muy a menudo en foros de resolución de conflictos, pero tocar el tema del conflicto público, que después les diré por qué me interesa particularmente, es una oportunidad casi única para mí, con lo cual les agradezco profundamente el poder estar aquí. Y les agradezco a todos ustedes el madrugón por estar, aunque yo sea la última, ya lo haga en horario más normal. Podría parecer un poco fuera de lugar, ¿no?, empezar a hablar de un centro de resolución de conflictos privado en un foro, en un marco como este en el que estamos hablando y hablando sobre todo de ese conflicto público tan difícil que han vivido ustedes. Pero la verdad es que si podemos ir… ¿Tenemos mando para pasar? Ah, ok, perdón, que no lo había visto, gracias. La verdad es que la ICC surge en el año 1919, es decir, justo terminada la Primera Guerra Mundial, y surge, y enlazo aquí con algunas de las referencias que hacía el doctor Mutis, surge con un espíritu de buscar un marco de paz para poder desarrollar bien el mundo empresarial, porque crear un ámbito, en el ámbito del intercambio internacional, un ámbito seguro es necesario para crear riqueza, y crear riqueza es necesario para que la sociedad pueda evolucionar en paz. Entonces, piensen que el primer grupo de empresarios que crea esta Cámara de Comercio Internacional se denomina a sí mismo Mercaderes de la Paz, y enlazo aquí con las palabras que nos decía Felipe Mutis. Si me la pasa usted, porque… Okay. Me pasa la siguiente, por favor. Entonces, ha hecho una gran labor, la CCI ha hecho una gran labor y ha sido enormemente proactiva, y veremos algunos hitos a lo largo de los años para poder ayudar a ese buen desarrollo. Pensemos que en el 19 se crea, el siglo pasado, en el 23 se funda la Corte Internacional de Arbitraje, la primera institución en este sentido para administrar arbitrajes internacionales en el comercio internacional. En el año 33 promueve las primeras reglas uniformes relativas a créditos documentarios. Fijémonos que todo esto que va instrumentando pautas para que el comercio internacional pueda funcionar ágilmente y que tenga un marco seguro. En el 36 se editan las primeras normas Incoterms, facilitación una vez más de la importación, de la exportación. En el año 1944, representa al mundo empresarial en la conferencia de Bretton Woods. En el 77 promueve, en el año 1977, promueve las primeras reglas de anticorrupción en el ámbito empresarial, que es algo que todavía ahora muchas economías están sufriendo, pero ya se tenía. En el 2003 suscribe el Global Compact de Naciones Unidas. Como ustedes saben, es un documento que establece 10 principios básicos para la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social empresarial, que ven ustedes aquí. En el 2008 emite un informe sobre la escasez de financiación para el comercio internacional y posibles medidas para poner remedio a ello.
y en el 2016, el año pasado, obtiene el estatuto de observador en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, en este marco de explicarles qué es la labor de enmarcar la CCI, en qué sentido tiene, quisiera referirme a cómo administra los conflictos. Por un lado tiene la Corte Internacional de Arbitraje, a la que no voy a referirme, pero que es la Corte que administra los arbitrajes, y tiene el Centro Internacional de ADR. Y es aquí donde voy a referirme. El Centro Internacional de ADR tiene cuatro reglamentos tipo, para facilitar, es decir, de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Un primer reglamento es el reglamento de mediación, que aunque aquí vean que entró en vigor en enero del 2014, sustituye el reglamento ADR de la CCI, que era un reglamento que preveía que si las partes no habían pactado ningún mecanismo distinto, el tercero neutral utilizaría la mediación, pero se llamaba de ADR, este ya es abiertamente de mediación. ¿El rol del centro cuál es? Pues la designación, la nominación del mediador, que en la mayoría de las ocasiones lo que hace la CCI es preseleccionar algunos nombres que por el perfil cumplirían las necesidades de conocimientos, de expertise, de idiomas, etcétera, etcétera, de neutralidad respecto a las partes, por supuesto. Les propone una lista a las partes y las partes eligen entre ellos, y no existe una lista cerrada. Es decir, la ICC está siempre interesada en conocer buenos mediadores, buenos conciliadores que puedan ofrecer sus servicios en los casos en que los designen. El tipo de coste que puede tener esto es un coste de mediación, el inicio de $2.000, el máximo de costes administrativos de unos 30.000, más los honorarios que pueda tener el mediador. Voy un poco deprisa porque es que tenemos el tiempo muy limitado y me consta con ello. Las Américas son un 26% en el año 2016 de los asuntos de mediación que ha administrado el Centro Internacional de ADR de la ICC. Es decir, ya hay muchas empresas pactando y previendo estos servicios, con lo cual no puedo sino animarles a continuar a ello. Otro reglamento muy importante de la ICC es el reglamento de expertise, de peritaje, de pericial, ¿no? Entonces, dentro del reglamento hay tres posibles funciones donde el centro les puede ayudar. En proponer peritos, proponerlos tanto por si necesitamos un informe pericial sobre un determinado tema, cuando en el seno de un arbitraje, esto es muy frecuente, el tribunal arbitral busca un perito que vaya a designar, o las partes desean que se les designe un perito que pueda, un perito, imaginen, en los muchos ámbitos que podamos hacer, tanto económicos como técnicos, de ingeniería, de arquitectura, etcétera, etcétera, y la administración de ese procedimiento. Hay una red de comités nacionales de la ICC, como existe en Colombia, que ayudan a identificar profesionales en los distintos países y facilitan siempre para que digamos, el Centro Internacional de ADR de la CCI pueda siempre designar a los mejores profesionales, porque tienen esa presencia local que les significan los comités nacionales. Hay un comité permanente que busca siempre y persigue siempre la excelencia en la labor de estos profesionales. Y la verdad es que podemos hablar de una larguísima trayectoria ya, porque ahora estamos es que se creó un grupo de trabajo en el que yo participé, hicimos reforma de los 3 reglamentos de mediación, de expertise y peritaje en los últimos años. Pero aunque vean entradas en vigores recientes, no son servicios recientes, son servicios que tienen, en especial de peritaje, una larga solera en la CCI. Otro producto que tienen y que además el reglamento lo pueden utilizar tanto para asuntos administrados por la ICC como no administrados, y que es de enorme utilidad, son los dispute boards, que creo que ya se van implementando y conociendo cada vez más en Colombia. Los dispute boards, que son grupos permanentes de resolución de controversias, que generalmente se constituyen al inicio del contrato, para que esas personas, generalmente son 3, acompañen la vida del contrato, contratos de medio y largo plazo, para poder ir identificando cualquier cuestión problemática que surja y ayudar a las partes a irlo resolviendo, bien señalándoles ese punto para que ellos lo puedan tener en consideración, bien cuando surge el conflicto, pero todavía no ha escalado, tengamos en mente las grandes infraestructuras, las construcciones de aeropuertos, de presas y demás. Claro, donde está el drama es que el conflicto paralice la obra. Eso es una sangría económica que no salva a nadie. La presencia de un dispute board permite que se vayan tomando decisiones. ¿Cómo pueden ser estas decisiones? Hay 3 tipos de dispute boards. Pueden ser un dispute review board, el que emite recomendaciones, es decir, lo que emite es lo que cree que se podría hacer, y esto no es vinculante por las partes, pueden decidir que lo sea.
si no se manifiesta en el desacuerdo con la recomendación en 30 días, deviene vinculante. Y pensemos que, vean ustedes que, digamos, la obra continúa, que lo importante al final es esto, que el contrato, siempre esto, es decir, no cierra el paso. Si al final una parte impugna, continúa la obra y después al final tiene la puerta del arbitraje. Pero lo que ha permitido es que económicamente no haya sido una mayor sangría. ¿Me explico? Tenemos los Dispute Review Boards, como les he dicho, que emiten recomendaciones, los Dispute Adjudication Boards, que lo que toman son decisiones, es decir, esa decisión que emite el Dispute Board es vinculante para las partes y si no la impugnan, deviene final. Y si la impugnan, pues después tienen la puerta del arbitraje. Y después tienen los Combined Dispute Boards, que según el caso o emite recomendaciones o emite decisiones. Junto con el reglamento de Dispute Boards tenemos también el reglamento, un reglamento DocDex que igual este es conocido. Cuando hablas en un foro del ámbito financiero, todo el mundo hace que sí con la cabeza. Y cuando hablas en otros ámbitos más comerciales, todo el mundo pone una cara de que no sabe de qué va y no pasa nada, porque es poco conocido pero es muy útil. Es un procedimiento previsto para la resolución de disputas diseñado específicamente en el ámbito financiero. El que se crea, o sea, lo que designa el Centro Internacional son también 3 expertos y va realmente utilizado en casos de controversias financieras. He hecho una presentación, lo sé, doctor Juan Camilo, muy rápida, espero haberme explicado bien, pero sé que usted me reserva otra pregunta y que me amenazará con los tiempos. Tiene toda la razón, doctora Mercedes. Muchísimas gracias por esta presentación. Y ahora, volviendo un poco a nuestro tema de la mesa redonda de hoy, al posconflicto. ¿Podríamos hablar de posconflicto en los conflictos de carácter privado, de carácter, digamos, de índole no ya macro como este camino al posconflicto que estamos viviendo, sino también en nuestros conflictos, en nuestras disputas, digamos, diarias, propias, personales, comerciales? Yo creo que sí. Yo creo además que muchos de los conflictos que vivimos, que tenemos en el día a día, son frutos de posconflictos no gestionados. Es decir, son frutos de conflictos anteriores que no se han resuelto bien. Por tanto, el posconflicto y tratarlo como tal es importante. Y esto para mí, en mi experiencia, está directamente vinculado con cómo vivimos cada uno de nosotros la injusticia o lo que percibimos como injusticia, y sé que les puede parecer, y créanme que lo hago con la mayor humildad, porque sé que del macro conflicto del que estamos hablando, los ejemplos que les voy a poner yo les pueden parecer como muy pequeños. Pero yo creo que al final, y me lo guardaba para la recomendación final, pero ya lo digo ahora, les empiezo por el final, eso es la flexibilidad de los mediadores, todo conflicto público, privado, etcétera, está en el fondo vinculado por cómo cada uno de nosotros vive la injusticia, ha percibido este conflicto. Tomo las palabras iniciales del doctor Alberto Zuleta cuando nos decía, yo recuerdo a los 7 años cuando fui consciente del conflicto que tenía el país. Es decir, y eso forma parte de cómo, y permítame el doctor Zuleta que me refiere, cómo él como ciudadano, como nacional de Colombia, percibe todo y cuando lee las noticias todo eso forma parte de él. Entonces, todo esto está en cómo yo percibo. Entonces, yo en qué sentido, en qué experiencias creo que puede ser, quisiera compartir con ustedes porque creo que es interesante. Yo las primeras conciencias y flagrante de que hacía falta hacer algo más en mediaciones que estaba llevando ha sido en casos de empresas familiares. La empresa familiar es en su país, en mi país, en los países del entorno, es el porcentaje más alto de tipo de empresa en nuestras economías y por tanto significan algo muy importante. El primer caso fue un asunto en Europa. Y los 2 ejemplos que les voy a poner también hablando muy deprisa, los 2 ejemplos son, no voy a entrar más en detalles, pues son 2 grandes empresas realmente muy significativas. Una es en Europa y la otra en Latinoamérica. En la primera, segunda generación, varios hermanos, uno de ellos llevando la gestión y una administración desleal flagrante, pero flagrante y acreditada por otro hermano, por una hermana en este caso, también miembro del Consejo de Administración. Ante ese flagrante documentado, porque como era miembro del Consejo de Administración había conseguido toda la documentación, etcétera, y lo tenía acreditado y tal, se encontraba con que los demás hermanos hacían ver como que no pasaba nada. Y, curiosamente, porque esto es uno de los problemas, y antes varios de ustedes se referían al imperio de la ley, ¿y qué ocurre cuando la ley
paradójicamente no ampara. En ese país concreto no está previsto, o sea, no puede el familiar directo interponer querella contra otro familiar, por esa idea del legislador que hay que proteger. Es decir, hay un agravante de parentesco en los delitos de sangre y, en cambio, te cierran las puertas en los delitos económicos. Pero claro, les decía antes, con el mayor respeto, porque sé que estamos hablando de muertos aquí, de extorsiones y demás, pero claro, cuando una persona nació en el seno de una familia y todo eso la actuación de uno le está perjudicando económicamente, le está perjudicando en las relaciones familiares, también hay un dolor, también hay un perjuicio, también hay que buscar solución a esto. Con lo cual, tenemos un sistema legal que perjudica la mejor alternativa al acuerdo negociado. No sé si estoy yendo muy deprisa, pero digamos, si un socio está ante un caso de administración desleal, puede interponer una querella y puede buscar a través del derecho una protección. Si resulta que por parentesco la ley te prohíbe esa acción, resulta que no tienes amparo legal. Y entonces, o resuelves el asunto en el seno de la empresa familiar o no lo resuelves, ¿vale? Entonces, los demás hermanos hacían ver como que no pasaba nada. Quisiera citar aquí a Desmond Tutu. Desmond Tutu dice, obispo de Sudáfrica, como ustedes saben, que participó en todo el proceso, tiene una frase, a mi entender, brillante, que dice: el que dice permanecer o el que se manifiesta neutral ante un caso de injusticia está tomando el partido del opresor, porque cuando un elefante pisa la cola de un ratón, el ratón no aprecia la neutralidad del que se manifiesta neutral. O sea que esas neutralidades, y podríamos citar, si nos diera tiempo, otros ejemplos que no va a dar, pero entonces, ¿qué ocurrió? Esa persona, esa hermana que había hecho, lo que ella me decía es que a mí lo más importante, recordemos que mediación busca satisfacer las necesidades de las partes, no necesariamente la solución jurídica exacta, dice, no es tanto el dinero, es que yo no quiero que esto, que ha condicionado mi vida hasta ahora, lo siga condicionando. Yo no quiero que el actuar oscuro de otro condicione mi vida. Y tenía rabia y tenía rencor, y era comprensible. Entonces, todo esto me llevó, como yo había estado leyendo el tema, hay un libro que les recomiendo, que es de Desmond Tutu y su hija, Mpho Tutu, sobre el perdón, y establece algo muy interesante, porque del perdón se habla mucho, pero nadie explica cómo hacerlo, ¿no? Y Desmond Tutu lo explica en este libro, dice, hay que nombrar, o sea, explicar la historia, nombrar el daño recibido, otorgar perdón, que el perdón no necesariamente es teniendo al otro delante, porque el otro puede no estar por la labor. Los diálogos restaurativos necesitan que el victimario participe en eso, pero a veces el victimario no va a estar dispuesto a participar. Y si eso ha de seguir tiñendo de dolor y de rencor la vida de uno, hay que buscar vías para que esto se pueda expresar. Y después, por supuesto, renovando o simplemente dejando ir la historia, porque el perdón nos libera, o sea, el que otorga el perdón nos libera. Y todos en algún momento hemos causado daño o hemos recibido daño. Y no estoy equiparando o sea, el asesinato con el daño que hemos causado. Pero quiero decir que de esa labor de ser conscientes cada uno de nosotros nos permite gestionar ese posconflicto. Y si esa labor, los terceros, los conciliadores, los mediadores, cuando lo identificamos, en algunas personas, porque pensemos que ahí podemos tener un caso en que unos no quieran ni entrar en la labor y otros sí, pero eso creo que es importante como profesional en estos ámbitos saber tratarlo y saber ayudar a las partes a tratar esto. Yo creo que no me da tiempo del segundo caso. No me da, ¿verdad? Si no, puedo mencionar corto, porque es fascinante también. Además, lo conseguimos resolver de una manera muy bonita. Familia en un país de la región. Matrimonio, a mí me llega el asunto porque me propone un abogado que me conoce, y es el momento de la sucesión. Ha muerto el padre y hay que tramitar toda una sucesión en la empresa familiar. Queda viuda. Quedan 14 hijos del matrimonio y después en las sesiones privadas que tengo cada uno, porque era algo que todos sabían, pero no me lo dice nadie, la viuda me dice, hay 3 hijos extramatrimoniales. Pero claro, conforme al derecho aplicable, pues esos hijos también son herederos, ¿no? Entonces, claro, habían muchos intereses de unos hermanos en que esos hijos ya les dimos algunos dineros como si no fueran. Y entonces vas escarbando, vas trabajando, escarbando no es la palabra, vas explorando los intereses, las necesidades de cada uno y fue
Las 3 hijas mayores vivían muy mal la relación con su madre, porque su madre las había enviado de pequeñitas a vivir con la abuela paterna fuera del tal. La madre, cuando te la hablaba, decía: yo tuve un gran dolor de separarme de mis hijas, pero mi rol era estar al lado de mi marido, que tenía las plantaciones, etcétera, etcétera, y en el sitio no había una buena escuela. Y en el otro sitio, la abuela paterna era una señora pues, que las podía atender bien tal, y había muy buena escuela para sus niñas. O sea, fijémonos la lectura de cada uno. Lo hago muy deprisa y me sabe mal, pero fíjense que después esta señora, las hijas mayores, no habían querido que la madre tuviera más hijos. Y entonces fueron ellas las que llevaron a la madre y decidieron que la madre le hicieran la oportuna ligadura de tropas para que no pudiera tener más hijos. Esto, vivido en la vida de la madre, que ella no quería, o sea, quería, si pues su lectura era: si Dios me trae hijos, yo los traigo al mundo. Entonces, fíjense cuántos grados de violencia sin querer, o sea, pero las hijas percibieron el dolor de la separación como injusticia, la madre percibió la operación como injusticia. La madre, que era la afectada, bueno, afectados eran todos, pero entendámonos, a quien le habían cometido adulterio era la esposa, ¿no? Ella era la que más preservaba los derechos de los hijos extramatrimoniales. Pues en todo esto, hermanos, además un tema de los padres, el padre eligiendo más al varón que a la mujer, o sea, todas estas dinámicas habían infinidad, les puedo decir. Pero entonces, ahí sí había por parte de un grupo, sobre todo el tema de las mujeres ahí, que querían resolver esto, querían que la familia fuera lo que tendría que ser una familia, que no se sabe lo que es una familia. Pero, entonces, todo esto, ahí sí lo pudimos trabajar por grupos y fuimos haciendo un trabajo de ¿para qué? Para que no quedara posconflicto, porque yo podía resolver ahí un reparto de herencia, buscar un sistema justo a otro elemento. Los hijos, nadie entendía que la madre tuviera que recibir nada, y conforme el derecho aplicable, la madre recibía, por el sistema en que estaban de gananciales y demás, recibía el 50% de la disolución de gananciales o sea, fíjense cuántos, en el sentido de lo que cuántas pequeñas injusticias unos y otros se aplicaban entre ellos. Y crear todo esto, trabajarlo en esa profundidad, toma más tiempo, pero sanas de raíz el conflicto. Entonces, yo creo que es muy importante, primero de todo, entender cada uno de nosotros cómo entendemos la injusticia, cómo escucharnos y decir: cuando yo me sentí tratado injustamente, da igual, que fuera que en el colegio me hicieron poner al final de la fila, porque todos hemos vivido pequeñas. Todo esto ha ido conformando como yo ahora leo el conflicto cuando lo leo. El otro día, y aquí cierro de verdad porque me van a echar, el otro día tuvimos la conferencia de preparación de esta charla de hoy, para poder preparar bien las ponencias y el reparto de los temas, y nada, yo cuelgo el teléfono y continúo trabajando en la oficina. 20 minutos más tarde hubo el atentado en Barcelona. Yo me enteré porque estaba en la oficina, me llama un querido colega de Guayaquil: ¿estás bien? ¿Está bien? Y yo, sí, ¿qué ha pasado? Porque claro, y me enteré entonces del conflicto. Entonces, yo después, cuando lo lees, porque claro, duele, quiero decir, matan gente, te las matan en las Ramblas, que el día anterior había sido una arboristería cerca y había subido. Es decir, esto duele, pero yo estoy segura que haber tenido antes la conversación me ayudó a tomar el tema de otra manera. Con lo cual, nosotros, cada uno de nosotros, leemos el conflicto. Cuando leemos la prensa, lo estamos leyendo con nuestros ojos. Yo no sé si ustedes conseguirán, y perdónenme que lo diga así, no sé si conseguirán lo que en la mesa se está pidiendo de imperio de la ley, de justicia absoluta. Porque Felipe Mutis ha citado el ejemplo de Sudáfrica. El tema de Sudáfrica se cerró con la Comisión de la Verdad y la reconciliación, no con todo el mundo en las prisiones por los hechos cometidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la judicatura alemana, la judicatura italiana, que eran países que habían aplicado leyes raciales y demás, tuvieron personas que habían intervenido en esas leyes, fueron miembros de la nueva judicatura. Es decir, a veces los procesos de transición requieren, es un tema de por dónde se apuesta, si por la paz o por la justicia absoluta, entendida como la aplicación de la ley estricta. Entonces, de toda esa lectura, lo más importante es cómo cada uno de nosotros lo vive. Y esa labor, por cómo nosotros percibimos la injusticia y por cómo la tratamos y por cómo nos liberamos de todo esto, creo que podemos ayudarnos individualmente en los microrelaciones familiares, sociales y corporativas, y como ciudadanos del mismo país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mercedes. Lastimosamente ya le estamos robando tiempo al Congreso y por eso no vamos a poder tener una sesión de preguntas de ustedes. Le damos la palabra a la doctora Diana Correa, quien es árbitro, consultora, profesora de la Universidad Externado y la representante para Colombia del Foro de Árbitros Jóvenes de la CCI. Y yo aprovecho mientras tanto para darle las gracias a Diana, Alberto, a la CCI, a las cámaras de comercio que nos abrieron este espacio y por la invitación para participar en este panel. Muchas gracias, Juan Camilo. Buenos días a todos. Esto va a ser muy rápido. Quiero primero que todo agradecerle a nuestros panelistas. De nuevo, un aplauso muy fuerte para ellos. En esta conferencia telefónica que tuvimos hace 8 días, como Mercedes lo anunció, sentí una emoción grandísima. Y sentí una emoción grandísima porque esto parecía un monstruo de desayuno con muchos elementos, pero creo que yo sentí lo mismo que Mercedes y todos lo sentimos, es que los mecanismos alternativos de solución de conflictos sí son importantes y sí tienen un rol a jugar demasiado importante, sobre todo en este momento de nuestro país. Lo segundo es agradecer a ustedes por su presencia, agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá por todas las instalaciones, la logística, la organización y obviamente a la CCI. Si yo había pensado en un sancocho y complejo para ofrecerles a ustedes de palabras de despedida, me voy a limitar a un consomé, pero no por ser consomé va a ser menos sustancioso y simple. Entonces, solo quiero decir que un país sin conflicto armado, o por lo menos con un poco de paz, es un país que va a llamar más oportunidades, es un país que va a llamar más inversión extranjera, es un país que va a permitir a los empresarios nuestros, a ustedes, a las empresas familiares, a todos nosotros tener más oportunidades. Eso es cierto y creo que eso nos va a pasar y lo vimos con todos los ejemplos internacionales que aquí nos han expuesto. Entonces creo que vale la pena seguir luchando por esa, si no tan anhelada paz, un país menos conflictivo, un país con menos conflicto armado. Esperamos que nuestro representante colombiano, el doctor Juan Camilo Restrepo, logre esa misión tan preciosa para todos nosotros. Nos queda un gran grupo armado y solamente desearnos lo mejor en esto. Les agradezco en nombre de la CCI, de verdad, a todos ustedes por estar aquí. Invito a los jóvenes menores de 40 a que se inscriban al Foro de Jóvenes Árbitros, pero a los que no sean menores de 40 no se preocupen, ese es un espacio para todos, es simplemente una inscripción formal. Todos están invitados, todos son muy queridos y precisamente es un foro de crear sinergias de edades. Las señores con los jóvenes, creo que entre todos podemos crear esas sinergias y son cosas extremadamente interesantes que nos esperan. De verdad, muchas gracias, los liberamos y hasta una próxima oportunidad.